¿Por qué somos modernos? Y por qué hemos nacido en la modernidad. Y estamos muy bien, y está muy bien haber nacido en la modernidad. Pero una mentalidad del mundo, y en este caso no me estoy refiriendo al mundo en un sentido bíblico, sino al mundo en general, la cosa más normal del mundo es ser moderno, y no solamente lo más normal, sino lo más bueno. Es decir, es algo que no se discute, que ser moderno está muy bien, y que ser retrógrado, o ser medieval, o ser anticuado, o ser conservador, bueno, conservador lo veremos más adelante, no es una cosa que está bien. Ser moderno es lo que está bien. Es decir, que sería una pregunta medio sin sentido, porque es una pregunta casi que tiene una respuesta obvia. Porque, como decimos, en definitiva, en el mundo moderno, es decir, para el mundo, y quizá aquí sí ya me comienzo a referir al mundo en un sentido más bíblico, lo moderno está bien, es decir, se da por hecho. Nadie discute que lo moderno y que la modernidad y que los tiempos modernos son buenos. Y bueno, en el sentido de siempre mejor que lo antiguo. En cambio, si nos situamos desde un punto de vista cristiano, un punto de vista religioso, aquí la respuesta a esta pregunta puede ser más complicada. Es decir, yo no sé si es tan sencillo hacerlo, porque va a depender de la hermenéutica con la cual, desde un punto de vista cristiano, nosotros interpretemos esta pregunta. En otras palabras, es una pregunta que, hecha desde un punto de vista cristiano, va a exigir una respuesta que va a depender de la hermenéutica que nosotros hagamos. Porque claramente en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno, podemos decir, vemos que hay una tensión. Hay una tensión en el mundo entre los conservadores y los progresistas, por decirlo de manera, la conservación y el cambio. Ahora, en esta semana lo hemos visto, se ve muy claramente en el ámbito político con el triunfo de Bolsonaro en Brasil. ¿Sí? Ustedes ven en los programas políticos, todos los periodistas, todos, absolutamente todos, al menos todos los que yo he escuchado 2 o 3, no es que me paso la vida escuchando periodistas, pero he escuchado periodistas importantes que señalan de un modo insistente de que Bolsonaro es malo. ¿Por qué? Porque es retrógrado, porque es conservador, porque no va a respetar las minorías, porque conserva. Porque conserva, por ejemplo, una crítica que le hacen, él todavía sostiene el modelo de familia tradicional, que ha quedado superado por una familia diversa, no sé cómo se llama. Entonces, ya no es moderno, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Entonces la tensión está entre estos conservadores y el progresismo. ¿Sí? Véanlo si ustedes quieren en el caso de Trump. ¿Sí? Más o menos pasa lo mismo. Esto en el ámbito político. Siempre hay una tensión. Pero esta tensión también se vive, y se vive muy fuerte, dentro de la Iglesia. La tensión dentro de la Iglesia es una Iglesia que conserva, es decir, una Iglesia tradicional, y una Iglesia que intenta adaptarse al mundo a costa de la tradición, de lo tradicional. Es decir, esta tensión también se ha vivido en la Iglesia y se ha vivido desde los inicios mismos de la Iglesia. Recuerdan ustedes la discusión famosa entre San Pedro, que quería imponerle a los gentiles las costumbres judías, y San Pablo, que decía que no. Es decir, podremos hacer un montón de... Es decir, yo no quiero asimilar a San Pablo al progresista y a San Pedro al conservador. No es así. Pero, sin embargo, son tensiones que a lo largo de la historia de la Iglesia se han dado. Yo no quiero entrar en una cuestión, a discutir cuestiones históricas, pero obviamente, si nos centramos en el último siglo, en los últimos 2 siglos en la historia de la Iglesia, vamos a ver el periodo en el cual el mundo moderno se hizo más virulento, si ustedes quieren, que es después de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII. La Iglesia tiene una actitud de conservación, de cerrarse en una postura tradicional, no sé si tradicionalista o tradicional. Ya vamos a ver que me parece importante hacer una distinción. En los pontificados, por ejemplo, de Gregorio XVI, o de Pío IX, o de León XIII, o de San Pío X, o de Benedicto XV. A partir de Pío XI, en cambio, ya comienzan las adaptaciones al mundo. Es decir, la Iglesia comienza a hacer una adaptación al mundo, muy lenta, que quizá nosotros ahora sería una adaptación que no la entenderíamos. Por ejemplo, la creación de la Acción Católica por parte de Pío XI fue evidentemente una adaptación al mundo, porque la Acción Católica es una copia de la Acción Francesa, que fue un movimiento político en Francia, monárquico, etc. Es decir, que
En la historia de la Iglesia estas tensiones se han dado siempre. Tensiones entre la conservación, o los conservadores, y una postura más, si ustedes quieren, no sé si progresista, pero que intenta la adaptación al mundo. Actualmente vemos una postura, yo diría, agresivamente progresista. Desde el Vaticano II es un acto dentro de la Iglesia que proclama como bandera la adaptación al mundo, ¿sí? Con documentos como la Gaudium et Spes, o como el famosísimo discurso de Pablo VI en la ONU, donde proclama a la Iglesia experta en humanidad. Y así no fue, así le interesó al mundo que la Iglesia fuera experta en humanidad. Por supuesto se le rió en la cara a Pablo VI. Pero, ¿cuál es la intención en ese momento, en los años 60? Presentar una Iglesia que se adapta al mundo, que se adapta a los tiempos, ¿sí? Y esa es la postura que tenemos ahora. Ahora, la pregunta es, ¿con qué hermenéutica un católico puede responder esa pregunta? Yo creo, mi propuesta es que el católico es tradicional, naturalmente tradicional. Un católico no puede ser un católico que busque adaptar la Iglesia al mundo. En todo caso, el católico va a buscar adaptar al mundo a Cristo, y Cristo no cambia, ¿sí? Por lo tanto, la postura del católico, yo creo que siempre es una postura naturalmente tradicional. No digo tradicionalista, yo quiero aquí hacer una distinción que a mí me parece importante. El tradicionalismo yo lo entendería más bien como una postura estática, una postura que no hay cambio, no hay evolución. Y eso nunca fue así dentro de la Iglesia. En la Iglesia siempre hubo evolución, por ejemplo, la evolución del dogma, la evolución homogénea del dogma. El cardenal Newman tiene un libro sobre esto. La misma liturgia va surgiendo dentro del ámbito tradicional, va teniendo modificaciones. Es decir, el que ser tradicional yo lo distinguiría de ser tradicionalista, que me parece que sería una postura extrema y una postura de cristalización o de fosilización. No es eso lo que yo digo, es una postura tradicional. Y para eso me baso podría basarme en muchísimas citas, pero aquí hay dos que a mí me parece y siempre me parecieron muy relevantes y que están tomadas del libro del Apocalipsis. El primero es el ángel que habla a la iglesia de Sardes y dice: acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra y guárdala. Y el otro, el ángel que habla a la iglesia de Filadelfia y dice: conserva con firmeza lo que tienes. En latín, serva quod habes. Conserva lo que tienes. En los dos casos, los consejos, digamos, que da el ángel del Apocalipsis a las iglesias que recorren la historia de la iglesia, un poco esa es la interpretación que se le da, son conservar lo que se tiene, es decir, guardar lo que se ha recibido. Hemos recibido algo, y de ahí viene tradición, y eso debemos guardarlo. Eso no podemos rifarlo, no podemos adaptarlo al mundo. A ver, yo puedo adaptar, obviamente puedo adaptar un lenguaje, puedo adaptar una forma, eso sí, pero yo no puedo adaptar lo que recibí. ¿Qué es lo que recibí? La palabra de Dios, ahí lo dice. Acuérdate de cómo recibiste y oíste mi palabra. La palabra de Dios, ustedes saben, la revelación de Dios, ustedes saben, se expresa de dos modos, a través de la Escritura y a través de la tradición. Entonces, me parece a mí, y insisto, es mi opinión, yo creo que el católico naturalmente es tradicional porque conserva lo que recibió. ¿Qué es lo que recibió? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios expresada en la Escritura y expresada en la tradición. Entonces, los cambios, obviamente que pueden haber cambios de lenguaje, por ejemplo, si ustedes quieren cambio de estéticas, cambios de ese tipo, pero no se puede hacer un cambio sustancial. Entonces, yo soy muy crítico, por ejemplo, de que se haya que a través de una nota a pie de página, ahora resulta que el adulterio no sería pecado mortal. Está bien, hacen un montón de distinciones que en realidad nadie las hace, pero ahí me están haciendo un cambio de doctrina. Eso no está en la tradición y eso no está en la revelación. Ahora resulta que la pena de muerte ya es una cosa absolutamente inaceptable. Siempre fue aceptable para la Iglesia hasta ahora. ¿Por qué es inaceptable? Y porque la sensibilidad del mundo moderno no acepta la pena de muerte. Entonces lo sacamos de la doctrina. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Yo tengo que conservar lo que recibí, es mi deber. Yo sí estoy de acuerdo, es más, yo creo que actualmente la pena de muerte no sería aplicable. Si yo estaría en contra, por ejemplo, en Argentina, de aplicar la pena de muerte. ¿Por qué? Por los jueces que hay en Argentina. Pero una cosa es cuestionar o preguntarse hasta qué punto la pena de muerte en las circunstancias actuales es
aplicable y otra cosa es eliminarla directamente del catecismo. ¿Sí? Me parece que son cosas que no se pueden hacer. Y también es lo que sucedió en la liturgia. Nosotros hemos visto hace 10 días, estuvo en todas las redes sociales, un espectáculo bochornoso, vergonzoso y realmente grave de un arzobispo, el arzobispo del Santuario de Luján, nada menos, terminar la misa con las palabras «ahora rajen porque se acabó todo». ¿Cómo en la liturgia se puede decir eso? Es decir, ¿este hombre tiene la misma fe que tenemos nosotros? En la liturgia se puede decir eso. Es decir, ¿por qué se puede decir eso? Porque hubo un cambio en la liturgia. Y un cambio profundo, no fue un cambio circunstancial, que fue el cambio que se operó en el Vaticano II y que nos cambió la misa. Entonces, yo no estoy en contra de la nueva misa, lo que estoy en contra del modo en el cual se celebra la nueva misa que permite que un arzobispo pueda finalizar su misa con esas palabras. Entonces, y ustedes saben por qué es grave la liturgia. La liturgia no es un decorado, no es una cuestión, un detalle. La liturgia es central en la Iglesia, esto lo dice el Vaticano II en la Sacrosanto Concilium. Es decir, la Iglesia vive de la liturgia. Y ustedes saben, lex orandi, lex credendi. Lo que yo rezo es lo que yo creo. Si a mí me cambian lo que rezo y yo rezo en la liturgia, me cambian lo que creo. ¿Sí? Bueno, no es este el tema de la conferencia. Lo que quiero decir es que mostrarles que hay tensiones muy fuertes dentro de la Iglesia en cuanto a la conservación y el cambio. ¿Sí? Y que yo creo que son tensiones que se están agudizando cada vez más y se van a seguir agudizando. Pero no es el tema de la conferencia. El tema de la conferencia es, si nosotros, como creo que la mayoría o muchos de ustedes, que yo los conozco y que somos más bien de un pensamiento, si ustedes quieren, católico, conservador o tradicional, no tradicionalista, tradicional, nosotros diríamos, bueno, obviamente que no somos modernos, nosotros somos tradicionales, somos católicos. Pero el tema es que yo no sé si es tan así, y esa es la propuesta de la conferencia. Y yo voy a centrarme en la cuestión de la modernidad. Podríamos verlo en muchos aspectos. Yo he elegido uno, que es la cuestión del materialismo. ¿Sí? Es decir, la cosa sería, ¿de qué manera nosotros somos materialistas y por lo tanto somos modernos? Y no nos damos cuenta que somos materialistas y no nos damos cuenta, por lo tanto, que somos modernos. ¿Sí? Yo aquí he sacado una definición de materialismo que podrían ser cualquier otra. Dice, es el estado del espíritu que consiste en atribuir preponderancia de modo más o menos consciente a las cosas de orden material y a las preocupaciones con ello relacionadas. Yo creo que cualquiera de nosotros que tenga una formación católica básica estaría de acuerdo con todo esto. No habría discusión. Estamos de acuerdo con la concepción. Sin embargo, yo quiero mostrarles y quiero que reflexionemos hasta qué punto nosotros, que estamos de acuerdo con estos conceptos, sin embargo el materialismo se nos ha filtrado y se nos ha colado. Y sin darnos cuenta, somos materialistas y somos muy materialistas. Lo cual significa decir somos muy modernos. ¿Sí? Ese es el objetivo de la conferencia. De alguna manera yo creo que la modernidad, más allá de que nosotros, o algunos de nosotros, no quiero hablar por todos, pero algunos de nosotros nos resistamos a ser modernos, la modernidad se nos ha colado. Esa es la verdad. Está en el aire. ¿Sí? Si ustedes quieren, está en el aire, se respira. Y la respiramos desde que nacemos. Entonces es muy difícil no ser modernos, no por una cuestión de reaccionario sin causa, de rebelde sin causa, sino ser moderno por una cuestión cristiana, pero darse cuenta realmente hasta qué punto lo somos. El materialismo yo lo quiero ver en el caso de la ciencia. Si lo podríamos ver también en muchos aspectos, de qué manera somos materialistas. Yo lo quiero ver en el caso de la ciencia, y elegí el caso de la ciencia no solamente porque es el área a la cual yo me dedico, que es la filosofía, y es el mundo académico en la universidad, sino porque AVE tiene un colegio, y que con un proyecto educativo muy importante y muy interesante. Entonces, yo sé de todos los desvelos de ustedes en cuanto a brindarles una educación distinta y de excelencia a sus hijos. Entonces me pareció que este caso podría ser particularmente relevante para ustedes. Fíjense que en la actualidad el conocimiento válido para el mundo, el conocimiento válido es el conocimiento que proviene del método científico. Si hay un método científico, cada ciencia tiene su propio método, entonces el único conocimiento válido es el conocimiento que se obtiene como resultado de un proceso que se llama método científico.
¿sí? Ahora, el método científico, ¿sobre qué trabaja? Trabaja sobre el mundo sensible, es decir, trabaja exclusivamente sobre el mundo de la sensibilidad, sobre el mundo que puede ser captado por los sentidos, ¿sí? Que yo puedo ver, que puedo oler, que puedo tocar. Es el método científico, imaginemos quizás los casos más típicos, el biólogo o el químico que trabaja en un laboratorio. ¿Y sobre qué trabaja? Y trabaja sobre una rata a la cual le inyecta algún químico para ver cómo reacciona, o trabaja sobre un componente, un elemento químico, etc. Trabaja sobre cosas que son percibidas con los sentidos. Es decir, trabaja sobre el mundo material. Por lo tanto, el método científico o todo conocimiento válido, en definitiva, va a ser válido en tanto cuanto pueda ser medido o pueda ser trazado, digamos, yo pueda reconocer una trazabilidad del método y que se utilizó siempre un método científico. Por lo tanto, el único conocimiento válido va a ser el conocimiento material, porque el conocimiento científico solamente llega al conocimiento material, ¿sí? Es decir, en nuestro mundo, si ustedes quieren, no lo reduzco solamente al mundo académico, ni al mundo escolar, ni al mundo de la educación. Al mundo en general, a la cultura en general, si ustedes quieren. Para la cultura moderna, el único conocimiento válido es el conocimiento de la materia, el conocimiento al cual yo puedo arribar a través del método científico, es decir, que puede ser probado científicamente, pero lo único que puede ser probado científicamente es aquello que es material. ¿Por qué? Porque es a lo único que yo puedo acceder con los sentidos. Es decir, que fuera de lo material no existe conocimiento válido. No es que no haya conocimiento. Sí, puede ser conocimiento, pero no es válido, no sirve. Es decir, es otro tipo de conocimiento, un conocimiento que no tiene valor. Esto, que si ustedes quieren es una cuestión muy reducida al ámbito académico, se traslada inmediatamente a la educación, y a la educación desde jardín de infantes, ¿sí? La educación termina siendo una educación materialista, es decir, solo se estudia lo que es materia. Desde niño nosotros hemos recibido esto. Fíjense ustedes cómo, y yo creo que se va acelerando con el tiempo, solo se estudia lo que tiene que ver con la materia y ordenado a la manipulación de la materia. Quizás no se vea de un modo tan brutal, pero en realidad está ordenado a eso. Estoy hablando en el mundo, ¿no? En la educación del mundo. Hoy veía en un videíto de una entrevista que le hizo Carlos Pañi, que es un periodista que es de los periodistas más conocidos, más importantes de Argentina, el lunes pasado le dedicó nada menos que 20 minutos de su programa, que es muchísimo tiempo, a un educador. Él decía, acá lo único que la posibilidad que tiene Argentina y el mundo de salir adelante es por la educación. ¿Qué tenía de particular este educador? Que tiene que haber sido muy buen educador. Que había creado una escuela agrícola en Tres Arroyos, creo que era, y que en esa escuela agrícola los chicos ya en el secundario sabían hacer biodiesel, sabían hacer, criaban truchas y no sé. ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es el concepto que había detrás? Y que hay detrás de toda esta educación, de todo el ambiente educativo, cultural? Todo debe estar ordenado a la manipulación de la materia, es decir, a conseguir algo práctico, a manejar la materia, ¿sí? Cosa que el chico, fíjense que es muy repetitiva la frase, educación para el trabajo, ¿sí? Lo importante es que el chico salga del secundario y ya tenga herramientas para manejarse en el trabajo, así que pueda trabajar y pueda ganar plata. Es decir, en definitiva, que pueda tener herramientas para manipular la materia. Porque es lo único válido, ¿sí? La otra cosa es relleno. Entonces uno entiende claramente y resulta muy obvio de que las materias humanísticas, que son materias de relleno, que no tratan de manipular a la materia, estas materias humanísticas han terminado poco a poco siendo eliminadas de las currículas del secundario y de las currículas de la universidad. Hasta hace algunos años, no sé, 15 años atrás, por ejemplo, la carrera de abogacía creo que eran 6 años, 5 o 6 años, porque poníamos varias materias humanísticas. Las eliminaron a todas, ¿sí? Porque lo importante es prepararlo rápido para el trabajo. ¿Para qué? Bueno, ya vamos a ver para qué. Pero en definitiva, es para tratar de que rápidamente pueda manipular la materia, pueda manipular lo material en un sentido amplio. Entonces, la educación en el ámbito educativo es válido solamente lo que es medible, es decir, lo que es material. Y fíjense hasta qué punto esto es así, que
la gran preocupación de los ministros de educación del país son cuántos días de clase tiene el alumno y cuántas horas de clase tienen, ¿sí? Y se desesperan si se pierden horas de clase. Una cuestión material. ¿Cuántas horas, cuántos días? La evaluación, ¿qué es lo que se evalúan? ¿Cuántos conocimientos tienen? Cantidades, ¿sí? No me parece mal que la evaluación sea con cantidades, 10, 8, 7, pero pensémoslo, le estamos asignando a la educación, o estamos midiéndola, primero la estamos midiendo, algo que no sé si se puede medir, y en segundo lugar la estamos midiendo adjudicándole cantidades, ¿sí? El mundo de la materia, digamos, la cantidad es el mundo de la materia, en definitiva. Todo se estudia en los sistemas actuales, no solamente de la escuela primaria, secundaria, pública, privada, sino también de la universidad, solo se estudia lo que se puede medir, contar y pesar. ¿Sí? Todo lo que pueda ser medido. ¿Sí? El resto no se estudia. ¿Por qué? Porque es pérdida de tiempo, porque es relleno, porque no sirve. ¿Sí? Porque se busca lo que sirve. Es decir, que lo real es solamente lo material. Yo ahí lo he puesto un poco así destacado, el título, porque me parece interesante pensarlo y reflexionarlo. Los estudiantes, desde 5 años hasta el universitario, va a tener ante sus ojos solamente lo medible. Esta es su dimensión de lo real. Es decir, si al chico solamente le enseñamos lo que se puede medir, su realidad va a terminar siendo lo que se puede medir. ¿Y qué es lo que se puede medir? La materia. Lo que no es materia no se puede medir. Por lo tanto, su mundo real, el mundo en el cual se va a mover, va a ser el mundo exclusivamente material. Lo real va a terminar siendo lo material. Lo que no es material no es real. Y fíjense que eso está muy presente en el discurso, en cualquiera de nosotros. Cuando hablamos de real o de realidad, nos referimos en general a cosas materiales. Las cosas que no son materiales, como desde la fe hasta la belleza o la justicia, no son cosas reales porque no son materiales. Obviamente que son reales, pero no las consideramos como reales porque estamos como formateados para entender lo real exclusivamente como lo material. Lo que no cae fuera de la materia, es decir, lo que no cae fuera del dominio de los sentidos, es irreal, no es real. En todo caso es poesía, en todo caso es, no sé, es una decoración, en todo caso es autoayuda, pero no es real. ¿Sí? A mí me parece que, no sé, esto piénsenlo ustedes cada uno, pero a mí me parece que es un poco lo que está, lo que nosotros tenemos, porque lo hemos recibido en la educación, más allá que denunciemos esto en la palabra, pero en nuestro modo de entender y en nuestro modo de entender y de ver el mundo, en definitiva estamos viéndolo así. Lo estamos viendo como que solamente entendemos como real lo material. Y lo que no es material, bueno, sí, pero no tanto. ¿Sí? ¿En qué termina esto? En un utilitarismo instintivo. Es decir, somos instintivamente utilitarios. Cualquiera de nosotros, si nos preguntaran, ¿ustedes son utilitaristas? Todos diríamos, no, por supuesto que no, yo no. Pero instintivamente somos utilitarios. Es decir, instintivamente buscamos las cosas, o solamente las cosas, que nos puedan reportar alguna utilidad. Y sencillamente porque la ciencia y las cosas sirven y valen por su carácter práctico. Entonces, ¿por qué? Porque es material. Entonces, lo que no se puede ver y tocar, lo que se puede ver y tocar, lo que cae bajo el dominio de los sentidos y por lo tanto no hay lugar para la inteligencia. Aquí yo les voy a hacer alguna reflexión de tipo más filosófica y es la siguiente. La inteligencia es una facultad espiritual, ¿sí? Que se maneja si bien necesita de los datos sensoriales para trabajar, pero se maneja con realidades, digamos, con conceptos universales, que no son materiales. En cambio, los sentidos trabajan exclusivamente sobre los individuos sensibles, sobre los individuos materiales, ¿sí? No sé si es muy complicado esto. Más o menos los que han entendido algo de filosofía es así. Es decir, la inteligencia es una facultad superior que es espiritual. Y los sentidos, en cambio, son materiales, porque su objeto propio son los objetos de la materia. La inteligencia necesita de los datos sensoriales, obviamente. Santo Tomás decía que nosotros cuando nacemos somos una tabula rasa, es decir, nacemos sin nada escrito. Entonces, a través del conocimiento sensorial vamos
conociendo. Pero no se reduce a ellos, como sucede con los animales. Con los animales, fíjense que el conocimiento del animal se reduce solamente a un conocimiento material, o si ustedes quieren, a un conocimiento del individuo, no es un conocimiento intelectual. Les pongo un ejemplo. Imagínense un prado. En el prado, bueno, ahí no hay un prado, pero imagínense un prado que hay flores silvestres y hay una vaca, ¿sí? La vaca que va caminando por ese prado solamente se va a acercar a la flor, o solamente la flor le va a llamar la atención, en tanto cuanto la flor sea útil para ella. Es decir, en tanto cuanto la flor se la pueda comer. Si no, la flor le pasa absolutamente desapercibida. Un hombre, en cambio, es capaz de no solamente atender a la flor o buscar la flor porque la flor es algo para él, porque se la puede comer, sino porque le gusta la flor, simplemente por el solo hecho de contemplar un objeto bello que es la flor. Eso es trabajo intelectual, eso es el trabajo espiritual de la inteligencia, que los sentidos no pueden darlo, porque el sentido se queda solamente en lo que es útil, en el individuo que es material y que le brinda una utilidad. Ese es el mundo animal, es un mundo muy cerrado. Scheller habla de sistemas cerrados, ¿sí? Son sistemas muy acotados, son sistemas muy limitados. ¿Por qué? Porque el animal solamente va a tener en cuenta o le va a llamar la atención o se va a sentir movido o se va a sentir interpelado, si ustedes quieren, para utilizar una expresión más contemporánea, por aquello que le pueda ser útil. ¿Útil para qué? Para alimentarse o para reproducirse. El resto no le causa ninguna, no le pasa nada. Es decir, por eso no hay animales artistas o no hay animales astrónomos. No es porque solamente con las pezuñas no puedan manejar un telescopio, sino porque al animal no le interesa el firmamento, no entra dentro de su campo de interés. Por eso un animal no se va de vacaciones. Sí, yo puedo llevar a un animal de vacaciones, pero es lo mismo que lo lleve o no lo lleve, porque el animal, si se va a interesar en las vacaciones, el perrito si ve a una perra en celo que está por ahí, pero no va a decir qué linda la playa. Para él es lo mismo, ¿sí? Porque lo único que le llama es lo que cae dentro del ámbito de los sentidos, que es el ámbito de los individuos, el ámbito de la materia. Entonces, ¿por qué hago esta introducción, si ustedes quieren, filosófica, que muchos de ustedes la deben saber? Porque si nosotros, o el mundo moderno, ha construido un mundo en el cual solamente se considera lo material, es decir, solamente es válido el conocimiento que a mí me viene de lo material, implica que solamente es válido el conocimiento que me viene por los sentidos. Implica que estoy reduciéndome a un conocimiento bastante similar a un conocimiento del animal. No voy a decir el mismo, pero un conocimiento bastante similar al conocimiento animal. No es un conocimiento intelectual, es un mundo que está dejando la inteligencia, y me refiero a la inteligencia en el sentido clásico de la inteligencia, no de la inteligencia como facultad de adaptación, como actualmente se dice, sino la inteligencia como facultad espiritual, ¿sí? La está dejando de lado, no hay inteligencia. El hombre no piensa como hombre, simplemente utiliza. Y por eso actualmente muchas corrientes de antropología entienden a la inteligencia o definen a la inteligencia como una capacidad de adaptación. Claro, sí, obviamente, en el mundo actual la inteligencia es capacidad de adaptación, es adaptarse a la materia circundante. La inteligencia, tal como la entiende el católico, o la entiende... No voy a... Esto Aristóteles también lo entendía así, no era católico. Sí, tal como la entiende un hombre natural, de formación clásica, podemos decir, la inteligencia es mucho más que eso. La inteligencia no es solamente capacidad de adaptación. La inteligencia es una facultad espiritual que me permite mucho más, me permite trascender lo material. Más o menos se entiende lo que voy diciendo. Yo sé que son conceptos por ahí demasiado filosóficos, y bueno, ahí está Joaquín Leva, que es alumno mío en filosofía, y él me va a entender, pero no puedo pretender que todos me entiendan. Hasta lo que he dicho hasta ahora, lo que empecé diciendo sobre el tema de la iglesia, tradición o renovación, lo que he dicho ahora, parecería y daría la impresión de que yo soy un reaccionario furibundo. Sí, puede ser que sea un poco reaccionario, pero no creo que sea furibundo. Sí, ¿qué es lo que quiero decir? Yo con esto no estoy negando que haya un progreso, es decir, no estoy negando de que el mundo haya progresado, en el sentido actual de la palabra, en el dominio del mundo material. Obviamente, a partir del siglo XVI, a partir de, si ustedes quieren, de la apertura o del abandono de la filosofía clásica,
desde el punto de vista filosófico, pero a partir de que comienza la técnica a desarrollarse, la ciencia y la técnica a desarrollarse, el hombre evidentemente ha logrado un dominio del mundo material que antes no tenía. Es decir, nosotros estamos ahora materialmente mucho más avanzados de lo que estaba un hombre del siglo XIII. No hace falta decirlo, es así. ¿Y eso está mal? No, no está mal, está bien. Es decir, yo no estoy en contra de eso. De hecho, el progreso siempre fue natural al hombre. Siempre los hombres han deseado progresar. Lo que pasa que aquí lo que yo critico, o lo que yo señalo al menos, es que el progreso se ha limitado a un progreso exclusivamente material, que no está mal, pero es muy incompleto para el hombre. El hombre exige un progreso que sea mucho más que el progreso material. Las sociedades no son estáticas, siempre las sociedades tienden a moverse y a progresar. Sí, eso es real. Es decir, el cambio no es malo, está bien cambiar. De hecho, fíjense ustedes que en el cristianismo tiene, en la ascética, digamos, en la espiritualidad cristiana, un punto, si ustedes quieren, central y hasta yo diría el punto inicial, es la conversión, la metanoia. ¿Qué es la conversión? El cambio. ¿Sí? El cambio de una vida de pecado a una vida de virtud. Es decir, que el cambio no es malo el cambio. ¿Sí? Lo que lo convierte en malo es el punto de llegada que tiene, es decir, ¿hacia dónde cambio? ¿Sí? Por lo tanto, el cambio por el cambio mismo, que es lo que vemos en la actualidad, no tiene sentido. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto del cambio por el cambio mismo? Yo estoy muy acostumbrado por el ámbito universitario, quizá lo vean más aquellos que están en el ámbito de la educación secundaria o primaria, que la gente se horroriza y señalan como un aspecto muy negativo que una escuela, que un colegio tenga un programa de estudios o un plan de estudios de 1970. ¡Qué barbaridad! Tiene un plan de estudio de hace casi 50 años. Hay que cambiarlo, porque es un plan viejo. Si se enteran que algunos colegios tienen un plan de estudio que son las artes liberales, que es un plan de estudio medieval, no se quedarían. Pero bueno, esas cosas no existen, ¿no? Ya, de ninguna manera. Pero fíjense que la exigencia, ¿cuál es? Cambiar. ¿Por qué tengo que cambiar un plan de estudio viejo? ¿Y por qué es viejo? Pero es malo, no sé si es malo, pero es viejo, y porque es viejo lo tengo que cambiar igual. Por el solo hecho de que es viejo, de que pasaron 10 años, tengo que cambiarlo. Vivimos en un mundo de continuo cambio, del cambio por sí mismo, el cambio entendido como bueno. El solo hecho de cambiar es bueno. ¿Sí? Yo puse aquí una frase de una filósofa francesa, Françoise Chauvin, que dice: los hombres han deseado siempre cambiar, pero en otro tiempo deseaban ese cambio para acercarse a aquello que no cambia, mas hoy quieren cambiar para adaptarse a lo que de continuo cambia. Ya no se trata de ganar altura, sino de ganar la delantera. No de superarse, sino de no dejarse adelantar. Porque la idea, justamente, como les decía, es cambiar a lo que está continuamente cambiando. Si yo, en el caso educativo, cambio un plan de estudio, ¿por qué lo cambio? Porque es viejo. Y dentro de 5 años ya va a ser viejo y lo voy a tener que volver a cambiar. Es decir, es la adaptación al cambio que me exige un cambio continuo, estar en continuo cambio. Entonces eso está mal y sí, porque eso es el cambio por el cambio mismo. No está mal progresar y no está mal cambiar en sí, pero el cambio entendido en un sentido humano y en este sentido que me puede dar la inteligencia, ¿no? Como dice esta mujer, el cambio para acercarse a lo de arriba, no el cambio para ganarle al cambio. ¿Sí? No sé si me parece que son matices, que son más que matices, no son matices, son cuestiones sustanciales, que son fundamentales. Sin embargo, yo creo que hay, en el mundo moderno todavía hay una cosa, si ustedes quieren, peor, de algún modo. Y es lo siguiente: este bienestar que nos ha traído indudablemente el desarrollo tecnológico se ha vuelto obligatorio. ¿Sí? Vivimos en un mundo en el cual el bienestar es obligatorio, estamos obligados al bienestar. ¿Sí? Como les decía recién, es indudable que la tecnología, el avance tecnológico, sobre todo del último siglo, pero podemos decirlo del siglo XVI, nos ha traído numerosos cambios y estamos mejor que antes, sí, en algún sentido, vamos a ver. Ahora, ese bienestar es un bienestar que me lo imponen. Es decir, no hay posibilidad de que uno pueda retraerse a ese bienestar, que uno pueda escapar del bienestar. Es decir, el bienestar, tal como lo entiende el mundo, es obligatoria. Entonces, a mí me están obligando a adaptar o a adoptar como obligatorio esa visión del mundo materialista. ¿Sí? No es optativa.
Obligatoriamente yo tengo que estar en este mundo nuevo, en este mundo de bienestar, entendiendo bienestar, bienestar material, bienestar tecnológico. Fíjense que es imposible escaparse porque hay un esfuerzo enorme por uniformizar el mundo, para que el mundo sea uniforme, para que todo el mundo sea igual y todo el mundo sea igual de confortable. Es decir, no estoy diciendo que sea igual en cosas materialmente malas, no, sino que todos sean igualmente o tengan el mismo tipo o que sean uniformemente, o que vivan uniformemente bien. Les pongo un ejemplo a ver si sirve. Como decía José, yo a lo largo de varios años he viajado mucho, he vivido mucho tiempo fuera del país. Y yo he notado, y lo hemos hablado con varios amigos, de qué manera en los últimos, yo diría, 10, 15 años se nota en los pueblos europeos, pueblos de Italia, concretamente de Italia, de España, de Inglaterra sobre todo, que es donde conozco más, una uniformidad impuesta no por la ley, sino impuesta por el ambiente, ¿sí? Impuesta por el mundo materialista, en el cual ya ha dejado de tener espacio la propia idiosincrasia, la propia civilización. Hasta en el caso concreto, si ustedes quieren, de Oxford, que yo conozco más Oxford, que es una ciudad relativamente pequeña. La calle principal, hasta hace 10 años, tenía una panadería, una sastrería, una florería, con los escaparates de madera, vidrio, partido, muy típico inglés. Ustedes van ahora, desde hace unos 4 o 5 años, a esa misma calle y todos tienen McDonald's, Burger King, comida china, comida coreana, Primark, que es una tienda enorme, y es exactamente lo mismo, o Zara, exactamente, si ustedes van a Italia, van a encontrar, los pueblitos italianos tienen exactamente lo mismo, con los mismos escaparates, es decir, la uniformización. Está todo uniformizado y es de un modo obligatorio, es decir, es muy difícil resistirlo. Y de esa manera se van perdiendo las idiosincrasias, ¿sí? Se va perdiendo la cultura, porque en definitiva, ¿qué es lo que hace el hombre con su inteligencia? ¿O qué es la cultura? La cultura es la capacidad que ha tenido el hombre siempre de modificar con su inteligencia lo material, ¿sí? Entonces modifica, supongamos, los alimentos para poder comerlos de acuerdo a su gusto. Entonces, no sé, los chinos comen gatos y perros, nosotros comemos vaca. Pero, ¿por qué? Porque hay una modificación, es la cultura de ellos, está bien, me puede gustar más o menos, pero hay una modificación. Entonces, las culturas, los modos de vestir, no sé, estoy inventando, un alemán va a modificar o modificó en una época el algodón y el lino para vestirse de una manera distinta al español, que lo modificaba de otra manera. Y eso es lo que hacía la cultura. Y eso es obra de la inteligencia. El animal es exactamente igual aquí que el perro alemán es igual en Alemania o en España. Ahí no había cultura, ¿sí? Entonces, la uniformización del mundo, en definitiva, yo creo que en ciertos aspectos, no voy a decir totalmente, pero sí en ciertos aspectos tiende nuevamente a convertir al hombre en un ser privado del uso de la inteligencia. Porque su inteligencia ya lo único que hace es guiarse por ese mundo uniforme. Si ustedes quieren, por esa aldea global. Es decir, las mayorías son las que imponen una aldea global, un mundo global, en el cual yo vaya a un pueblito español, vaya a un pueblito inglés o vaya a un pueblito de Hong Kong, yo voy a ver exactamente las mismas tiendas, voy a poder comprar la misma ropa, comer la misma comida y ver los mismos hombres, ¿sí? El problema, eso no estaría mal, o yo no podría oponerme. El problema que yo veo es que eso se está convirtiendo en algo obligatorio. Es decir, es obligatorio. Es muy difícil resistirse a eso. A ver, ¿por qué los oxonienses cambiaron estas vidrieras que yo les decía? ¿Porque eran modernos? Y probablemente, pero en realidad, en el fondo, no fue una cuestión filosófica de que cambiaron por un razonamiento filosófico. No, fue por una cuestión de imposición de la modernidad. Es decir, esto es lo que se hace ahora. ¿Por qué? Y no sé por qué, pero se hace esto. Como les decía, está en el aire. A mí me llamó la atención, o me acordé de un libro que leí hace muchos años, que yo se los recomiendo que lo lean. Es una obra de teatro que se llama Rinoceronte, o Rinocerontes en realidad en plural, de Eugene Ionescu, que es un dramaturgo rumano que vivió en Francia.
Es absurdo, ¿no? Es decir, la obra de... en general toda la obra de Ionesco, pero es muy interesante. Es una ciudad en la cual los habitantes se comienzan a convertir en rinocerontes, ¿sí? Entonces, lo que él va analizando a lo largo de la obra de teatro es las reacciones que van teniendo los habitantes de esa ciudad, un grupo de habitantes, frente a la rinocerización de la ciudad, ¿sí? Frente a ver que sus familiares, sus amigos se van convirtiendo en rinocerontes, ¿sí? Es una cosa absurda, pero es muy interesante. Yo acá copié un diálogo que se los leo. Deje las autoridades actuar por sí mismas, le dice el que está convencido, porque hay uno solo que se opone, que se llama Berenguer, que es el único que se opone a rinocerizarse. Él no quiere convertirse en rinoceronte. Y sus amigos, que en un momento le habían dicho, sí, la verdad que sí, qué desastre, mira los rinocerontes, cómo puede ser que el panadero ahora sea un rinoceronte, en un momento los amigos también comienzan a rinocerizarse. Entonces se produce una discusión en la cual un amigo que ya está en proceso de rinocerización le dice: deje a las autoridades actuar por sí mismas. Después de todo, yo me pregunto si usted moralmente tiene el derecho de entrometerse en este asunto. Además, yo sigo pensando que la situación no es tan grave. Según creo, es absurdo preocuparse por algunas personas que han querido cambiar de piel. Ellas ya no se sentían bien en la suya, son libres, es algo que les atañe solo a ellos. Responde Berenguer, es necesario cortar el mal de raíz. El mal, palabra maldita. ¿Podemos saber dónde está el mal y dónde está el bien? Y un poco más adelante. ¿Pero usted encuentra esto natural? Dice Berenguer, refiriéndose a la rinocerización del pueblo. El otro responde, ¿qué más natural que un rinoceronte? Sí, pero un hombre que se convierte en rinoceronte, eso indiscutiblemente es anormal. Pero, ¿puede usted saber dónde termina lo normal o comienza lo normal? ¿Usted puede definir estas nociones, normalidad, anormalidad? Filosóficamente y médicamente nadie ha resuelto el problema. Esto fíjense que fue escrito en los años 70, o quizá antes, no sé si Cecilia está acá, pero Ionesco es 60-70 me parece. Fíjense lo que está pasando ahora con la ideología de género, ¿sí? Cualquiera puede convertirse en un rinoceronte, no se convierte en rinoceronte, se convierten en las distintas posibilidades que brinda el género, ¿sí? Más o menos, menos, más. Y nadie puede discutirlo. ¿Por qué? Porque, por eso. Pero ¿cómo te vas a convertir vos que te llamás Juan en una mujer? ¿Pero qué es más natural que una mujer? Lo que dice ahí. ¿Qué es más natural que un rinoceronte? Bueno, pero no es normal. ¿Pero que vos me vas a venir a definir qué es lo normal y qué es lo normal? Eso no se define, ¿sí? Realmente es profético lo de este hombre. Y lo curioso es, si ustedes leen la obra, es que es un proceso en el cual esta rinocerización se da de a poquito. Primero se produce una reacción hasta que todo el pueblo termina rinocerizado. Pero el pobre Berenguer, que tiene que escaparse, porque si no los rinocerontes lo matan, ¿sí? ¿Por qué? Porque frente a este mundo, a esta rinocerización del mundo, no hay posibilidad de resistencia, ¿sí? Entonces, estamos terminando, yo creo, los católicos, o al menos un grupo de católicos, un grupo importante, creo yo, espero al menos, estamos estamos actualmente, frente a esta situación, dando una batalla para demostrar, como decía Chesterton, que el pasto es verde. Es decir, la marcha que se hizo el fin de semana pasado, que se llama con mis hijos no te metas, en definitiva, ¿qué es lo que se decía? Y mirá, la familia es papá y mamá. Es decir, el pasto es verde. Es decir, yo no puedo demostrarte que es decir, ¿cómo puedo hacer para demostrar que el pasto es verde? Y no lo puedo demostrar, es evidente, ¿sí? Es absurdo pretender una demostración de que el pasto es verde. Pero Chesterton esto lo escribía en los años 20 y nos está pasando a nosotros. Nosotros ahora estamos teniendo que demostrar que el pasto es verde. Es decir, que la familia es papá y mamá y que el hombre es o varón o mujer, ¿sí? El pasto es verde, ¿sí? Y el que no piensa de este modo se equivoca, y no solamente se equivoca, es perseguido. Es un personaje, como le decían los periodistas argentinos a Bolsonaro, yo he escuchado decirlo, yo no soy bolsonarista, ni sé quién es Bolsonaro, pero me llamaba la atención, antes de que ganara, yo he escuchado a periodistas importantes, como Pañi, decir, Bolsonaro es un personaje horrible, es un atraso para la civilización, la gente que piensa bien no votará a Bolsonaro, es un monstruo. Todo esto le decían a Bolsonaro. Y Bolsonaro, a ver, Bolsonaro no es un reaccionario. Bolsonaro es un tipo conservador, nada más,
¿sí? Pero porque dice que va a respetar la familia tradicional, no es un reaccionario, es un tipo que está trazando, es un monstruo. Fíjense al nivel que hemos llegado. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo obligatorio. Es decir, la rhinocerización de la sociedad es obligatorio y el que no se rhinoceriza debe ser excluido. Yo creo que nos estamos enfrentando a eso. Bien, esto es un aspecto que yo veo de este mundo moderno, esta modernidad que surge todo por una consideración exclusivamente material y apegada a los sentidos. Pero hay un segundo aspecto que yo lo voy a tratar más brevemente, que es el trabajo y el dinero. Porque fíjense ustedes, si el estado de bienestar, no el estado de bienestar, si estar bien, si es obligatorio estar bien con la tecnología, estar bien, me refiero a nivel físico, ¿sí? Si eso es obligatorio, yo no puedo resistirme al avance tecnológico, eso se ha vuelto obligatorio. Por lo tanto, si es obligatorio, yo voy a necesitar dinero para poder comprar esa tecnología que me va a permitir estar bien. Es decir, me va a permitir tener una computadora, me va a permitir tener un televisor muy lindo, me va a permitir tener Netflix y tener internet y tener un buen auto y tener una linda casa y tener vacaciones, etc. Todo eso, que no digo que sea malo, yo lo uso todo eso, creo que todos lo usamos, no digo que sea malo. Lo que digo es que se ha convertido en obligatorio, pero para yo conseguir eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener dinero. ¿Y qué tengo que hacer para tener dinero? Tengo que trabajar y tengo que trabajar mucho, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo asociado al dinero se ha convertido en algo absolutamente obligatorio. A punto tal que el perezoso, el que no trabaja, es casi un crimen, ¿sí? La pereza es concebida casi un crimen. Entonces se han invertido las cosas a modo tal de que uno ya no trabaja para descansar, sino que descansa para seguir trabajando. ¿Sí? Fíjense la idea que nosotros en general tenemos, esto lo decía Piper en los años 70, la idea actual que nosotros tenemos es que los domingos o las vacaciones sirven ¿para qué? Para cargar las pilas, ¿para qué? Para trabajar. No. Yo trabajo para tener vacaciones, lo importante no es el trabajo, lo importante son las vacaciones. Es decir, yo trabajo durante la semana para llegar al domingo, que es el mejor día, porque el domingo vale en sí mismo, no para cargar las pilas y para seguir trabajando, porque mi fin no es trabajar. ¿Sí? Es decir, pareciera, nos hemos invertido. ¿Y por qué trabajo? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué? ¿Para tener más cosas? ¿Para qué? Para vivir bien, en el sentido materialista del término. Aunque yo para ese vivir bien tenga que trabajar un montón. Y la pregunta es, ¿ese trabajar un montón realmente es vivir bien? No. Esta idea del trabajo continuo, y que incluso fíjense ustedes que ha llegado o tiene un carácter hasta moral el trabajo se lo considera bueno en sí mismo, y una cosa mientras más trabajo cuesta es mejor, y una persona mientras más trabajadora es mejor persona. Falso, no es así, ¿sí? No necesariamente, es decir, muchas veces es así, pero no necesariamente es así. Puede ser una persona muy trabajadora y ser muy mala persona, ¿sí? Y una cosa puede costarme nada y puede ser una excelente cosa. Es más, es mucho mejor que no me cueste nada. Y yo creo, claro, cuanto menos me cueste, mejor. Y esto no es facilismo ni es ser perezoso, ¿sí? Es decir, yo no voy a identificar esfuerzo con trabajo. Por eso la experiencia educativa que tiene NAVE, y que yo lo he visto hace muy poquito en Buenos Aires, en otro colegio que tiene más años en esto, uno ve que los chicos efectivamente se divierten y les gusta educarse. Y les cuesta poco trabajo, pero se divierten y aprenden mucho más. Ese es el resultado. Pero esta necesidad de trabajar y de hacer cosas se ha metido en todos los ámbitos, incluso en el ámbito eclesial. Acá tenemos el padre Martín. Yo he leído con asombro que muchas veces en algunos comentarios comunicados de la diócesis, se ha vuelto un lenguaje muy habitual hablar de agentes de pastoral. ¿Sí? El sacerdote, el catequista, son agentes de pastoral. Que está bien, pero, veamos qué hay en el fondo. ¿Quién es un agente? Agens, el que hace. Entonces, lo importante en la iglesia es hacer cosas. Entonces, la actividad parroquial, la parroquia, mientras más actividades tenga, mientras más grupos juveniles, mientras más misiones haga, mientras más, es mejor. Y es mejor párroco, y es mejor. Mientras más cosas hagas.
¿Por qué hay que hacer tantas cosas? ¿Por qué hay que trabajar tanto? El trabajo es para conseguir cosas materiales. No digo que las parroquias se haga esto, por favor, no es esa mi idea. Pero muchas veces se corre el riesgo en todos los ámbitos de creer eso. Y yo abandono lo más importante, que en otro lenguaje podríamos decir que es la contemplación, que es el no trabajo, justamente. Por eso es que me ha venido muy bien un texto que escribió José Ferrari, que es un filósofo y que ustedes conocen, creo que alguno lo conoce, y que me lo pasó esta semana, o la semana pasada, pero que realmente es muy breve, son 6 páginas, pero que es muy bueno y me vino muy bien, así yo le recomendaría que lo socialice, como se dice ahora, ¿no? Se llama Los hombres de negocio. Podría haber sacado muchos párrafos, pero bueno, saqué uno, elegí este. Al amparo de honestidad y trabajo digno, hay hombres buenos, pues son hombres buenos, es decir, no estoy diciendo que sean mala gente, esta que trabaja tanto, que malgastan sus talentos haciendo plata, ¿sí? Se les escurre. ¿Por qué hacen plata? Porque quieren comprar cosas, ¿sí? ¿Por qué quieren comprar cosas? Porque creen que con eso van a estar mejor. Se les escurre la vida entre los dedos del tiempo. Se entumece la fe en los trajines de urgencias cotidianas. Y una religión pálida y cansina, sin riesgos, sin aventuras, comienza a dominar sus conductas. Una fe razonable, dicen ellos. Y es la fe vomitiva de los tibios que los dejará a mitad del camino. Ahí se pone un poco fuerte, José, pero es real. Es decir, en definitiva seamos razonables, ¿sí? No vamos a dar ejemplos pero ¿cuántas agrupaciones católicas? Está bien tener dinero. No está mal tener dinero, y eso José lo deja en claro. No está mal tener dinero, pero parece que estoy diciendo una obviedad, pero es que la cuestión es que si nosotros tener dinero y buscar exclusivamente el dinero no es una cuestión meramente que va contra la parábola del rico de Pulón y del pobre Lázaro. No solamente eso, también es eso, y quizás sea lo más importante, pero sino que nosotros en realidad estamos siendo herederos sin darnos cuenta de una concepción moderna. Al hombre medieval, habría de todo en el hombre medieval, no lo voy a idealizar, pero hablemos mejor, el hombre que vivía en la cristiandad, no le interesaba tanto ser rico. ¿Sí? La pobreza no era mal vista, no era un vituperio ser pobre, ¿sí? No la miseria, que es otra cosa. La pobreza, ¿qué es la pobreza? Contentarse con lo que yo necesito para vivir decentemente, y nada más. Con eso era feliz. Si ustedes ven como testimonio histórico, más allá de los documentos escritos, ustedes ven las pinturas, yo he puesto varias acá y las he ido eligiendo. Por ejemplo, fíjense estas, la fiesta del pueblo, que es de la escuela, no sé si creo que es de la escuela flamenca. Está lleno en los museos de las fiestas del pueblo. Eran pueblitos chiquitos donde la gente celebraba fiestas y uno había gente pobre, pero era feliz, ¿sí? Es decir, no había esa urgencia por ir a trabajar. Si ustedes, por ejemplo, la cantidad de feriados que habían antes eran muchísimos más que los que ven ahora, porque hacían feriados por cualquier santo. Y hacían feriados y hacían fiesta de bienes feriados. Porque pues no estaban tan urgidos por el trabajo, porque se contentaban de alguna manera con esa pobreza en el sentido evangélico de pobreza, ¿sí? Este afán por la riqueza, no digo que no existiera antes, sí existía, pero es algo muy propio de la modernidad, ¿sí? Este afán universal, yo diría esta imposición del afán por la riqueza. Entonces, ya para ir terminando, ¿los hombres de hoy son más felices que los de antes? Si hacemos un razonamiento estrictamente filosófico, no. ¿Por qué? Porque los hombres de hoy tienen más necesidades, ¿sí? Porque al hombre de antes no necesitaba un televisor 50 pulgadas, ¿sí? No necesitaba ni siquiera una radio. Ahora nadie, no sé si nadie, pero la mayoría no tiene un televisor de tubos, tiene un televisor de pantalla plana. Y cada vez necesitamos más, y realmente lo necesitamos y lo vivimos como una necesidad. ¿Qué significa que lo vivimos como una necesidad? Que tenemos más carencias, es decir, en definitiva terminamos siendo más pobres, y por lo tanto somos más desgraciados, más pobres en ese sentido me refiero, ¿no? Y por lo tanto somos más desgraciados, ¿sí? Esto no estoy diciendo obviedades que todo el mundo sabe, pero hay una creación de necesidades ficticias que, obviamente, creadas por el capitalismo, esto es propio del capitalismo, que me crea necesidades ficticias para que yo pueda seguir gastando.
¿Sí? Es obvio. Y para seguir gastando tengo que seguir ganando dinero. Y para seguir ganando dinero tengo que seguir trabajando. Es decir, tengo que seguir metido en el mundo de lo sensible y olvidándome de lo propiamente humano, que es el mundo de lo intelectual. Probablemente los hombres de antes sufrían más, bajo a un caso concreto, que no es la medicina. ¿Cómo voy a poder hablar ahora de un avance concreto como ha sido el avance de la medicina? Sí, probablemente los hombres de antes sufrían más porque no existía, por ejemplo, el antibiótico, ¿sí? O porque no existían las técnicas quirúrgicas actuales. Sufrían más. Pero yo no sé si el sufrimiento era igual que infelicidad, ¿sí? Si no sé si porque sufrían más eran menos felices, ¿sí? Porque el sufrimiento se lo entendía de otra manera. Acá es un tema muy interesante, yo lo doy en antropología médica, que doy en la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza, ver cómo eso, es decir, cómo el sufrimiento tiene un gran componente simbólico que hace que, no sé si sufrían más, sí, objetivamente sufrían más, pero yo no sé si ese mayor sufrimiento se traducía directamente en una menor felicidad, ¿sí? Y cuidado, que en la actualidad estamos teniendo muchos más sufrimientos que antes no existían. ¿Por qué? Y porque actualmente hay mucha gente mucho más anciana que antes ya, digamos, gente ahora que hace 20 años ya se habría muerto, así que tendría que estar muerta, si no digo que se mueran, pero tendrían que estar muertas, no están muertos, y está muy bien que no estén muertos, pero tienen dolores que antes no existían, porque son dolores que están surgiendo, que surgen en el cuerpo, que el hombre nunca los había experimentado, porque se moría antes de que ese dolor arribara, ¿sí? O incluso enfermedades muy dolorosas, como puede ser el cáncer, que terminan, sí, viven más que antes, sí, claro, pero con mucho más dolores que antes no existían, porque pues se moría antes. ¿Sí? Entonces, a ver, no estoy diciendo, me parece muy bien los avances del cáncer, contra el cáncer, sí, pero cuidado, no identifiquemos que eso es mayor felicidad, ¿sí? La penúltima diapositiva, no se asusten, pues ya llevamos casi una hora. Una cita, una visión naturalista, porque en definitiva, y en esto vuelvo a Aristóteles, ¿qué es lo que el hombre busca y qué es lo que buscamos con todo esto? Es la felicidad. Entonces, la pregunta, si ustedes quieren que terminamos, con la cual cierro, yo decía, ¿por qué somos modernos? Y hacía una crítica a la modernidad. La pregunta es, ¿la modernidad, entendida en este modo que la hemos entendido, me va a dar la felicidad? ¿Sí? Porque seamos modernos vamos a ser felices. ¿Necesariamente la modernidad implica felicidad? Yo aquí puse una cita de Solzhenitsyn, de un libro de Solzhenitsyn que se llama El pabellón de cancerosos. Que voy a hacer un paréntesis porque acá hay 3 o 4 que estudian medicina. Hay uno. Este libro es un libro largo y es un libro pesado de leer. Es una novela. Pero para un estudiante de medicina o para un médico es un libro, yo creo, tan importante como el Tratado de Anatomía Patológica. Es un libro que un médico y un estudiante de medicina debe leer. Debe leer. Bueno, cierro el paréntesis. Es para 3 o 4 que estudian medicina. Bueno, dice Solzhenitsyn, lo ubican a Solzhenitsyn, ¿no? Premio Nobel de la Paz, ruso, autor del Archipiélago Gulag, que muy perseguido por el régimen soviético, finalmente logra salir de Rusia y muere en Estados Unidos. Él, bueno, no quiero perder el tiempo explicando, una vida apasionante. Hay una biografía de Joseph Pearce, que es este gran escritor de biografías, sobre Solzhenitsyn, que es muy buena, yo se las recomiendo. Bueno, escribe Solzhenitsyn en este libro. No es el nivel de vida lo que hace la felicidad de los hombres, sino, por cierto, la unión de los corazones y el concepto de nuestra vida. Ahora bien, ambas cosas están siempre a nuestro alcance, y el individuo siempre es dichoso si lo desea y nadie puede impedírselo. ¿Sí? ¿Por qué pongo esta cita? Y a mí no me lo puede impedir la obligatoriedad que me quieran decir, vos no sos feliz si no tenés un televisor de 50 pulgadas. ¿Sí? Estoy exagerando, pero un poco es eso. Yo puedo ser feliz porque eso depende de mí. Insisto, es una visión naturalista. Pero es una visión naturalista que es muy importante porque ustedes saben que lo cristiano supone lo natural. Es decir, la gracia supone la naturaleza. La gracia no es una cosa que viene, sí, es una cosa que viene de arriba, es un don creado, pero se encarna en una naturaleza concreta. Si no está lo natural, la gracia no tiene dónde actuar. Entonces, por más que esto sea una visión naturalista, es una visión imprescindible para nosotros como cristianos. Y yo aquí tengo una cita de Santo Tomás, que lo dice en la Prima Secunde. Porque fíjense que Solzhenitsyn dice, ¿qué es lo que me va a hacer feliz? 2 cosas.
la unión de corazones, es decir, el afecto humano, está rodeado de afecto humano, y el concepto de nuestra vida. Es decir, hacia mi ámbito humano y hacia dónde tiendo, cuál es el sentido que le doy. Santo Tomás dice en la Prima Secunde, dice, el hombre necesita para obrar bien, es decir, para ser virtuoso, es decir, para salvarse, el auxilio de los amigos, tanto en las obras como en la vida, tanto en las obras de la vida activa como en las obras de la vida contemplativa. Es decir, necesariamente el hombre, para ser feliz, necesita amigos. Se llama Juan de Oliva, que lo conocemos los que hacemos filosofía medieval nada más. Pero es un tipo interesante. Y dice, el gustar en sí mismo cómo será el gozo de la vida eterna, solo se puede tener en esa vida, es decir, en la vida eterna. Pero fíjense, nada fortifica más el corazón del hombre para afrontar todos los trabajos y cumplir con todos los preceptos que tener presente ese premio eterno. Es decir, la religión lo que me da es ese pregusto del cielo. Entonces, al darme ese pregusto del cielo con una cosmovisión cristiana, hace que yo pueda afrontar de un modo más fácil el mundo tan difícil que nos toca vivir, porque es un mundo agresivo, ¿sí? Es un mundo muy agresivo contra nuestros valores cristianos. Entonces, ¿de qué manera poder escapar a esa obligatoriedad? Desde el punto de vista natural, ya lo dijimos, desde el punto de vista sobrenatural es la religión, que me da esa clave y esa capacidad o esa posibilidad de ver el mundo transfigurado, o tratar de poder ver el mundo transfigurado, de ver lo que está detrás del mundo, ¿sí? Si ustedes quieren, remitiéndome a Luis y a Narnia, la religión es la que me permite o la que me da la llave para abrir el ropero y poder abrir los abrigos y pasar al mundo de Narnia, ¿sí? Si ustedes quieren, en un mundo un poco más paulino, la religión es la que me permite darme cuenta que las cosas materiales que yo veo acá no son más que un reflejo de las cosas reales, ¿sí? San Pablo dice, ahora vemos como en un espejo, después veremos cara a cara. Pero claro, ver como un espejo era ver como veía un espejo San Pablo. Y estas cosas materiales que a nosotros nos llevan a vivir una vida de lucha, si ustedes quieren, contra este mundo material, en realidad son nada más que figuras de las cosas verdaderas que son las que están en el cielo. En modo platónico serían, las cosas que nosotros vemos acá no son más que reflejos de los prototipos, ¿sí? De las ideas que están en la mente de Dios. Bien, eso es todo y supongo que con las preguntas que me quieran hacer, si hay alguna, podemos terminar de darle unidad, si es que no quedó demasiado unificado el discurso.